primero dándoos las buenas tardes y agradeciendo que estéis aquí esta tarde con nosotros en la sala de Joaquín Roncal. Muchas gracias a la plataforma 13 de marzo por invitarme a moderar esta mesa con estos dos jóvenes investigadores llamada y titulada Crecimiento infinito y limitaciones del planeta. Como sabéis, los que habéis venido a las anteriores, es la tercera de un ciclo que se ha celebrado este mes de marzo. Las anteriores fueron estado actual de la implantación de las renovables en Aragón y qué se está haciendo en biogás y en hidrógeno en nuestra comunidad autónoma. Hoy, como decía al principio, nos toca entrar en el debate del crecimiento infinito y las limitaciones del planeta, un debate que está abierto en distintos puntos del planeta y más aún en un contexto como el actual, en el que se disparan los conflictos, con al menos dos detonantes que tienen que ver con este caso, ¿no? El acceso a materiales necesarios para la economía digital y disponer de fuentes de energía suficientes y limpias. Frente a esta aspiración, no faltan estudiosos que dudan de la viabilidad de estos planteamientos. Uno de los últimos autores del que acabamos de hablar con Jorge y con Nicolás, y que ha impactado en la opinión pública por su capacidad de divulgación y de llegar también a los que no son especialistas, el físico Antonio Turiel, acaba de publicar un libro que se llama El futuro de Europa, y que si no lo conocéis, aunque supongo que dado el perfil de la audiencia, pues quizás sí, lo hayáis leído varios de los que estáis aquí. En ese libro, la verdad es que Turiel dice frases que nos conmueven o que nos preocupan, porque dice que el modelo de transición energética con renovables, que es el elegido para electrificar la economía, no funcionará porque tiene muchas limitaciones. Según su diagnóstico, no se está produciendo ninguna transición energética, sino que es una mera acumulación de todos los medios de producción de energía disponible. Como datos aporta que en 2023 es un año que hasta ese momento, pues obviamente, pues el propio devenir de los tiempos era el de máxima instalación de sistemas de captación de energía renovable, y con una gran parte de la electricidad procedente de esa fuente de producción, pero sin embargo fue a su vez el año en el que las emisiones de CO2 marcaron también máximos históricos. En su ensayo va enumerando muchas de las contradicciones del sistema en el que estamos, como que la extracción de los minerales exóticos que se necesitan para los coches eléctricos dependen de energía fósil barata, que el hidrógeno verde no tiene futuro como combustible porque no funciona como se esperaba y no hay un sistema para aprovechar la renovable que se va generando, y otras cuantas más reflexiones que todas la verdad es que producen inquietud, ¿no? Que vivimos un punto de inflexión, eso lo vemos todos, en la crisis climática por la alarmante recurrencia y gravedad de los fenómenos climáticos extremos, que es obligado pues a hacer una transición urgente desde luego a renovables, pero no con el sistema que nos hemos dado de llevar la electricidad a larga distancia. Y para él no hay otra que frenar el cambio climático, que para frenar el cambio climático hay que cambiar el modelo económico y social en el que estamos, olvidarse de lo que él llama tecnoquimeras y apostar por tecnologías accesibles para un mundo más local en el que va a tocar, nos guste o no, de crecer. Tras esta pequeña introducción para abrir la tarde, que nos alerta de que debemos cambiar de paradigma, pues tenemos aquí a nuestros propios investigadores, que son Jorge Torrubia, doctorando, y Nicolás Villanueva, investigador postdoctoral en el Instituto Energaya. Energaya es el Instituto Universitario Mixto de la Energía y la Eficiencia de los Recursos de Aragón, y el nuevo nombre de lo que anteriormente era el Instituto Universitario Mixto CIRCE. Está enfocado al estudio de los retos relacionados con las energías renovables, la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad, vinculando a empresas, gobiernos, centros de investigación y universidades, y tratando de resolver problemas de su entorno a la vez que formar a profesionales. En concreto, Nicolás Villanueva es doctor en Ingeniería Química y del Medio Ambiente por la Universidad de Zaragoza. Durante su tesis doctoral estudió el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías. Esto lo llevó a interesarse por el tema de las materias primas críticas y posteriormente por la economía circular, y como decíamos, actualmente es investigador postdoctoral en el Grupo Ecología Industrial del Instituto Energaya de UNIZAR, que lidera la profesora Alicia Valero. Sus estudios se centran en los beneficios ambientales de alargar la vida útil de productos tecnológicos, el reciclaje de baterías y componentes electrónicos de automoción y los impactos ambientales de la producción de químicos. Por otra parte, Jorge Torrubia
es ingeniero mecánico y estudiante de doctorado en el programa Energías Renovables y Eficiencia Energética también de UNIZAR, bajo la supervisión asimismo de la profesora Valero, y su investigación se centra en este caso en la demanda de metales y minerales para la transición energética y digital y en análisis termodinámico de su ciclo de vida desde la minería hasta el reciclaje. En este sentido, ha publicado varios artículos científicos en revistas de alto impacto y es coautor de informes como Minerales para la transición energética y digital en España, Demanda, reciclaje y medidas de suficiencia, o Alargascencia, beneficios medioambientales de extender la vida útil de los equipos electrónicos. El caso de los teléfonos móviles y ordenadores en España. Entonces ahora voy a darles ya la palabra, además de la bienvenida, y agradecerles que estén aquí para compartir sus conocimientos. Es vuestra la palabra. ¿Quién empieza a hablar? Jorge. Pues venga, Jorge, tuya es la palabra. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la presentación, a todos los que nos habéis venido a ver hoy y a la organización por organizar todas estas charlas muy pertinentes en el momento actual, sobre todo por, en Aragón, todas estas tecnologías renovables, placas solares, parques eólicos y también centros de datos, que no solo están cambiando la forma en la que vivimos, o eso pretenden, sino la relación con el medio ambiente, ¿no? Y que esas implicaciones medioambientales van más allá del lugar en el que se instalan, sino que tienen repercusiones, como han comentado, en todo el planeta. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo centrándolo en la demanda de materiales, de minerales, que es lo que más hemos estudiado en nuestro grupo de investigación. Entonces, bueno, vamos a empezar por mostrar un poco el contenido de la charla para intentar tener un hilo conductor. En primer lugar, ya que la charla se llama Crecimiento infinito y limitaciones del planeta, vamos a empezar a hablar por los límites planetarios, de los cuales el cambio climático es uno de ellos. Es el que más nos afecta, sobre todo porque es más sensible, ¿no? Al final todo el mundo nota las grandes catástrofes climáticas que vivimos, el aumento de la temperatura y todo esto. Luego veremos cómo hemos llegado a esta situación, fundamentalmente llevado por este afán de crecimiento infinito y las tecnologías que sustentan el crecimiento, toda la industrialización a lo largo de la historia, que se basan principalmente tanto en la extracción de combustibles fósiles como los metales. Entonces veremos las limitaciones que tienen las propias energías renovables, si son una solución adecuada para el problema al que nos enfrentamos. Y en cuanto a la extracción de metales, como digo, es lo que vamos a estar más explicando. Vamos a comentar primero un estudio que hicimos en España sobre la demanda de materiales debido a la transición energética digital, la consecuencia de esta extracción, tanto desde el punto de vista geopolítico como social y medioambiental, y veremos hasta qué punto la economía circular es una solución factible. Y por último, pues las conclusiones y reflexiones finales. Primero hablaré yo, luego Nicolás comentará pues, la segunda parte a partir de la extracción de metales. En cuanto a los límites planetarios, bueno, el Centro de Resiliencia de Estocolmo realizó un estudio desde el año 2009 en el que analiza el estado del planeta de acuerdo a ciertos límites. Como digo, el cambio climático es uno de ellos, pero no solo. Tenemos otro, por ejemplo, como el más preocupante, ¿no? Que es la integridad de la biosfera. Esto se refiere pues, ahora mismo estamos viendo una extinción masiva de especies y esto está afectando a la biodiversidad del planeta. Este sería el más preocupante de todos, así como el cambio en el sistema terrestre. Esto quiere decir que cada vez estamos utilizando menos tierra, se deja para bosques, etc. Otro problema muy preocupante es el acceso al agua. El otro límite, también sobrepasado, serían los flujos bioquímicos, en concreto los ciclos del nitrógeno y el fósforo. Esto se debe a que en la actualidad se utilizan muchos fertilizantes en la agricultura y hace que los ciclos naturales estén completamente rotos. Por otro lado, hay tres que todavía no están superados, pero cerca de superarse. Esta línea verde quiere decir que está dentro de los límites aún, que serían la acidificación de los océanos y el tema de los aerosoles y la capa de ozono. En resumen, actualmente se han superado 6 de los 9 límites, de acuerdo a su último estudio de 2023. Esto implica que estamos fuera de un espacio operativo seguro para la humanidad y la estabilidad y la resiliencia de los sistemas terrestres están en entredicho.
Con superar cualquiera de estos límites estaríamos en esta situación, ¿no? Pues, si hemos superado 6, pues esto lo pone aún más peligro en ello. Y como digo, el cambio climático, aunque no sea el peor de ellos, es el que más hemos oído hablar, etcétera, y es el que nos vamos a centrar un poquito en esta diapositiva. Esta línea azul representa la concentración de CO2 en la atmósfera a lo largo de 800.000 años. Aquí hemos señalado que los restos más antiguos de nuestra especie, el Homo sapiens, es de hace 300.000 años. Entonces, siempre hemos vivido por debajo de las 300 partículas por millón de concentración de CO2 en la atmósfera. Actualmente, y como se puede ver aquí muy bien en la escala geológica, este pico de aquí es lo que ha ocurrido a partir del año 1900. Ahora mismo estamos en 420 partes por millón. Lo que está llevando, que es lo que se ve en esta otra diapositiva, a un aumento de la temperatura, ¿no? Pues en esta línea azul volvemos a ver la concentración de CO2 y en la línea marrón las temperaturas como han ido aumentando año a año, desde 1850 hasta 2020, que sería el último año. ¿Qué consecuencias está teniendo este aumento de temperatura? Bueno, el año 2023 fue el más caluroso desde que hay registros y estuvimos muy cerca de superar los 1,5 grados que se planteaba en el Tratado de París. Pero es que el 2024 fue aún más caluroso y ya se superaron. Esto está llevando, pues, como por ejemplo la Dana de Valencia, que todos conocemos, a muchas desgracias, como inundaciones. Y como digo, esta tampoco es de las peores, ¿no? La Dana de Valencia, que ha dejado unos 230 fallecidos, pero es que el año anterior en Libia, en la ciudad de Derna, murieron 7.000 personas también por las inundaciones. Y el año anterior, unas 1.300 en Pakistán. Es decir, que se ven a lo largo del planeta pues muchas catástrofes repetidas. Del otro lado, también estamos viendo sequías, ¿no? Por ejemplo, en el año 2023, el Amazonas, que podemos ver aquí esta foto, alcanzó el nivel más bajo en 120 años. Y en Panamá se llegó a cortar la mitad del tráfico del canal porque no había agua suficiente. Y también nombrar Cataluña, que a pesar de que con las últimas lluvias ha alcanzado un nivel más o menos normal en sus pantanos, entre 2022 y 2024 registró la peor sequía de la historia. Bueno, un poco volviendo a la situación, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, antes de la industrialización y de esta lógica del crecimiento infinito del que estamos hablando, básicamente los ciclos naturales se cerraban. Es decir, las actividades humanas, pues como la agricultura, la ganadería o las actividades forestales, generaban residuos orgánicos, como puede ser el carbono, el nitrógeno, el fósforo, estos ciclos que hemos hablado antes que era uno de los límites, y se transformaban de nuevo en nutrientes para que las plantas, a través de la fotosíntesis, vuelvan a cerrar los ciclos, ¿no? Entonces, digamos que no habría... Era difícil hablar de recursos y residuos, ¿no? Porque todo formaba parte de un ciclo continuo. En cambio, en la sociedad industrial, que está basada principalmente en la minería, o sea, básicamente todo lo que extraemos y con todo lo que hemos construido procede de los minerales, no solo entendidos como pues, el cobre, aluminio, que se nos puede venir más a la cabeza, pero bueno, el petróleo, el carbón, gas natural, todo esto también se pueden considerar como minerales, ¿no? Pues estamos extrayendo estos recursos para fabricar múltiples bienes de consumo que al final se vuelven a transformar en residuos que la naturaleza no es capaz de absorber, ¿no? Entonces, tenemos un doble efecto. Por un lado, estamos agotando los recursos no renovables del planeta y, por otro lado, estamos generando multitud de residuos que el planeta no es capaz de absorber, como podrían ser pues eso, diversos metales pesados o el CO2 más conocido. ¿Cómo hemos llegado aquí desde el punto de vista histórico? Bueno, para plantear esto voy a hablar de 5 sectores fundamentales que más o menos representan el desarrollo de una sociedad, ¿no? Que serían pues, los medios de comunicación, los medios de transporte, las fábricas, los materiales y las fuentes de energía. Antes de la revolución industrial, como comentaba, la fuente de energía principal era la biomasa, la madera, ¿no? Los metales y materiales eran prácticamente orgánicos y todo estaba en su ciclo. Y en cuanto a medios de comunicación o medios de transporte, pues todo era renovable, ¿no? Pues o bien por tracción animal o los barcos de vela con los que se llegó a dar la vuelta al mundo, o sea que eran tecnologías muy, muy potentes y renovables, como digo. Y los medios de comunicación, pues se llegó hasta a inventar la imprenta, ¿no? Todo esto cambia con la introducción del carbón. El carbón proporcionó mucha energía, que proporcionó pues, también energía para fabricar muchos materiales
en concreto el acero. Entonces, esa simbiosis entre el hierro y el acero proporcionó la infraestructura necesaria para continuar este crecimiento infinito, ¿no? que hemos empezado ahora. Entonces, pues inventaron cosas como el ferrocarril, el telégrafo, etc. Tras esto, otro invento importante, otro descubrimiento, el petróleo y su utilización en motores de combustión. Con todo esto, pues también se introdujo la electricidad, que permitió la fabricación en masa, los automóviles y pues las tecnologías iban avanzando pues con inventos como el teléfono. Con la tercera revolución industrial pues ya se empezó a utilizar el gas natural, la energía nuclear. Los materiales que se empezaron a utilizar ya son muy específicos pues para permitir la robotización en las fábricas, y los coches pues empezaban ya a presentar características muy electrónicas, etc. Y se inventaron los primeros ordenadores. Y ahora mismo estamos en la última transformación, ¿no? En las que se empieza a hablar de energías renovables, industriales, el hidrógeno, y en la actualidad, como veremos en las siguientes diapositivas, estamos prácticamente utilizando toda la tabla periódica para digitalizar una multitud de industrias. La movilidad, estamos intentando ir hacia modelos eléctricos, que también requieren más materiales. Y lo último en comunicación, bueno, pues son los centros de datos, Internet y todo esto. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que aunque en muchos sectores se han ido sustituyendo las tecnologías, es decir, pues el móvil sustituyó al teléfono fijo, etcétera, en cuanto a fuentes de energía y metales y materiales hemos ido creciendo. No ha acabado la dependencia, ¿no? Y esto es lo que se ve muy bien en esta gráfica. Aquí se muestra desde el año 1900 hasta 2020 cómo ha ido aumentando la extracción de combustibles fósiles. Entonces vemos un aumento constante a pesar, ¿no?, de que se supone que las tecnologías han ido mejorando. Por ejemplo, en la primera etapa se multiplica por 2,5, en esta por 6 y aquí aumenta un 50% más en los últimos años. El resultado de esto es que en 4 años, o sea, en los últimos 4 años, se han extraído más combustibles fósiles que en la primera mitad del siglo XX, en 50, por ese crecimiento exponencial. Y por tanto, eso, la idea, que el desarrollo tecnológico no ha hecho disminuir la extracción de combustibles ni en cantidad ni en variedad. Entonces, ¿las tecnologías renovables son una solución? Para ilustrar esto, vamos a poner 2 ejemplos. Por un lado, las centrales de ciclo combinado, que son la forma más eficiente de generar electricidad a partir de combustibles fósiles. Entonces, en este tipo de centrales nos vamos a fijar en 2 cosas. Para producir 1 megavatio hora, tenemos una huella de carbono de unos 408 kilogramos y necesitamos 0,3 kilos de materiales. En otro lado, una placa fotovoltaica. Para conseguir la misma electricidad, 1 megavatio, la huella de carbono se reduce bastante, solo a 20 kilos, pero pasamos a necesitar 8 kilos de materiales. En conclusión, que reducir las emisiones unas 20 veces necesita 26 veces más de materiales. Y esto es lo que nos está llevando pues, a otro crecimiento más importante aún, que es el de la extracción de metales. Esta gráfica es muy parecida a la de los combustibles fósiles, en verdad es la misma, pero en términos de metales, ¿no? El más importante de todos, el hierro, que sería este de aquí de azul. Y lo mismo, en la primera etapa se multiplicó por 4, en la segunda por 5 y en esta no solo crece un 50%, sino que se ha multiplicado por 2,5 veces solamente en 20 años. Como conclusión, pues en 2 años, solo en 2 años, se han extraído la misma cantidad que en los primeros 50 desde 1900. Y la misma idea, no está creciendo, la dependencia con los materiales está aumentando constantemente. Y esto es lo que vamos a ver en estas tablas periódicas. Esto es un aerogenerador puesto en la tabla periódica. Puede parecer no mucho, pero bueno, aquí ya aparecen metales que son bastante escasos, ¿no? Como las tierras raras. Las tierras raras, que salen mucho en las noticias, al final son esta línea de la tabla periódica de aquí abajo, que es la que no se suele estudiar en química, en bachiller, vamos. Y bueno, como vemos, pues eso, necesita bastantes materiales. Una placa solar necesita unos pocos más, y especialmente escasos como el germanio, el selenio y el teluro. Pero es que si nos vamos a un coche eléctrico, ya empezamos a ver que se necesitan muchos más materiales. Y muchos de ellos bastante escasos. Pero tampoco hay que hacerlo tan grande. Un simple teléfono móvil, como el que tenemos todos,
necesita todos estos materiales, de acuerdo a los estudios que hemos hecho. Para los que no sepan mucho de química, la tabla periódica representa todos los elementos que existen en el universo. Es decir, podríamos decir que tenemos en el bolsillo el universo entero, ¿no? Al menos en términos de variedad. Bueno, entonces, para centrar un poco el problema en qué materiales de todos estos son los que más necesitamos, hicimos un estudio y un artículo en el caso de España, ¿no? Entonces, en base a las políticas públicas que se prevén en los próximos 30 años, o sea, desde 2020 hasta 2050, analizamos 10 grupos de metales y 3 sectores clave de la transición energética: la energía, la movilidad eléctrica y lo que es los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, en esta primera gráfica, aquí aparecen todos los elementos que estudiamos, que serían el platino y el paladio, las tierras raras, níquel, manganeso, litio, cobalto, cobre, oro, aluminio y plata, que son materiales que ya pensábamos que eran escasos y son los que decidimos analizar. Y estos colores representan los porcentajes que demanda cada sector. Entonces ya se ve al principio muy claro cuál es el que más demanda, este azul, que es el de la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica, tal y como está planteada, es el gran demandante de materias primas, mucho más que las energías renovables. Por ejemplo, acapararía entre el 80% de las tierras raras y entre el 73 y el 92% del níquel, litio, manganeso y cobalto, que son materiales muy escasos, sobre todo los 3 últimos que he dicho. Las renovables, que serían las moradas de aquí, sobre todo destaca el uso de plata en las placas fotovoltaicas, que representaría un 40% de la demanda. Y algo de tierras raras, entre el 16% más o menos, para la eólica en este caso, que la utilizan los imanes permanentes. En cuanto a las líneas de tendido eléctrico que se pretenden instalar, pues sobre todo se demandaría aluminio y cobre en un 10%. De los aparatos eléctricos electrónicos destaca sobre todo el uso de oro, porque como es un material que conduce muy bien la electricidad y en estos dispositivos de alta tecnología pues funciona muy bien. Y por último, los electrolizadores, que es para fabricar el hidrógeno verde, demandarían sobre todo paladio y platino, porque son materiales también bastante escasos, como veremos luego, y proceden sobre todo además de Sudáfrica y de Rusia. Luego veremos esa parte también. En cuanto a la demanda global de materias primas, bueno, planteamos varios escenarios de demanda, ¿vale? El peor de ellos, sin economía circular. Esto quiere decir que todo lo que se demanda lo se extrae y luego pues se tira y se vuelve a demandar, ¿no? Como en España actualmente estamos como importando todo y todos estos materiales vienen en barcos, pues vamos a hablar de barcos de transporte, ¿no? Sin economía circular necesitaríamos 1.200 barcos. Esto solamente para 30 años, para hacer toda esta transición. Planificando una economía circular bastante optimista, bajo nuestro punto de vista, que plantea una recogida de entre el 85 y 95% y un reciclado entre el 80 y 95%, reduciríamos a la mitad los barcos que necesitamos. O sea, demandaríamos la mitad de metales. Pero si fuéramos un paso más allá, planeando la economía circular y además poniendo medidas extra, como alargar la vida útil de los productos, acelerar el reciclado, limitar el tamaño de las baterías de vehículos. Como hemos dicho que los vehículos son tan demandantes, las medidas principales se deberían hacer en este sector, en la movilidad, ¿no? Entonces, limitar el tamaño de las baterías, reutilizar las baterías de los vehículos y reducir los vehículos, por ejemplo, poniendo autobuses eléctricos. Con todas estas medidas lograríamos reducir los barcos a 130. Es decir, que desde el escenario inicial lo reduciríamos en un 90%, lo cual es esperanzador, ¿no? Entre comillas, ¿no? En qué línea deberíamos ir en vez de buscar este crecimiento. En cuanto a los metales, bueno, para valorar esto lo calculamos con una cosa que denominamos la fracción equitativa. Claro, España, si hiciera la transición energética ella sola, pues tendría materiales de sobra. Al final, el mundo para nosotros, pues hay materiales de sobra. En cambio, lo que hicimos es, bueno, si representamos el 0,6% de la población mundial, nos deberían corresponder el 0,6% de las reservas mundiales, ¿no? Y entonces sacamos unos ratios en el que en la arriba estaría lo que demandamos y abajo las reservas, ¿no? Entonces, sin economía circular, vemos en metales como el cobalto, el litio y el níquel que sobrepasan las reservas mundiales y otros tantos se quedan muy cerca.
Y ojo el cobre, porque aquí cabe resaltar que, aunque parezca bajo, solo estudiamos los sectores de la transición, pero el cobre se utiliza también en construcción y, por tanto, peligraría también un poco su demanda, ¿no? En el segundo escenario, la economía circular, pues ya reduciríamos un poco más esa demanda. El cobalto bajaría al 1,9 veces y el litio bajaría del 100%. Y en el último escenario, el único que seguiría requiriendo más de un 100% es el cobalto. Que aquí, claro, estamos hablando de un 100%, pero un 100% significa agotar las reservas actuales, tal y como se conocen, solo en 30 años, ¿no? Que luego habría que pensar que quedaría para las siguientes generaciones. ¿Y qué metales son estos? El cobalto, litio y níquel, pues son justo los de las baterías de los vehículos eléctricos. Entonces, volviendo a esa idea de que los vehículos eléctricos pues, van a ser el principal problema en cuanto a presión por demanda de materiales. ¿Qué consecuencias tiene esta extracción? Bueno, lo vamos a dividir en 3 perspectivas. Yo hablaré de la geopolítica solo y luego ya empezará a hablar Nicolás. En esta primera, simplemente vamos a hablar de los metales fundamentales y estratégicos. Estos metales son los llamados metales críticos. Los llamamos así porque en el último informe de la Unión Europea les cambiaron el nombre. No sé por qué, pero bueno, ahora se llaman así. Pero cuando os oí hablar de materiales críticos en el periódico y tal, se refieren a estos. En cuanto a la perspectiva social, en España pues va a haber un aumento de la minería, ¿no? Y bueno, pues la triste noticia que pasó esta semana en Asturias por los mineros muertos también era por esto, ¿no? Está aumentando la minería, se están haciendo nuevas prospecciones y desgraciadamente pues ocurrió un accidente. Y no solo aquí en España, ¿no? Hay muchos conflictos en el sur global de los cuales nos estamos ahora abasteciendo, que también nos comentaremos más adelante. Y en cuanto a la perspectiva medioambiental, pues bueno, vemos que poco a poco se están agotando nuestros recursos naturales, se están agotando las minas, y eso es algo que es bien conocido. Y también la minería pues provoca graves desastres naturales. Bueno, en cuanto a los metales fundamentales y estratégicos. Muchas veces estos metales nos los venden un poco como si fueran necesarios para la transición energética o algo así. Bueno, en realidad simplemente se miden por 2 factores, ¿no? Que es el riesgo de suministro para la Unión Europea, es decir, cómo bien te llevas con el país que te lo suministra, y la importancia económica para las industrias de la Unión Europea. Y de acuerdo a esto, pues bueno, le dan una puntuación a los metales y los ponen en esta tabla. Entonces, todo lo que queda por encima de cierto umbral es considerado crítico, ¿no? Claro, esto es importante resaltarlo, ¿no? Porque cada país tiene su propia lista. Es decir, la UE tiene una, pero Reino Unido tiene la propia. Estados Unidos tiene la suya, China tiene la suya, ahora India ha hecho la suya propia, ¿no? Pues es un poco... aquí cada uno se quiere abastecer de lo suyo y el resto que se busque la vida. Esta lista de la UE, que es la que nos implica a nosotros, empezó en el año 2011 y se actualiza cada 3 años. Entonces, en 2011 eran 14. En 2014 pasaron a ser 20. En 2017, 27. En 2020, 30. Y el último informe, 2023, 34. La del año que viene, 2026, supongo que aumentará también, ¿no? Entonces vemos que está aumentando constantemente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, si ponemos en la tabla periódica, como he dicho antes, las materias primas críticas, vemos que casi todo para la Unión Europea es crítico. Hay pocas cosas que no lo son. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en Europa hay muy pocas minas para lo que nos estamos para el nivel industrial que hay, ¿no? Entonces, como importamos mucho, pues existe este problema. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, el tema del platino, etcétera. Pues, por ejemplo, de Sudáfrica importamos entre el 71% y el 94%. De China, tierras raras que son muy importantes para los aerogeneradores, pero bueno, también para la industria bélica, luego también lo veremos, importamos entre el 85 y el 100%. Y algo tan común como el aluminio, pues el 63% viene de Guinea. ¿Qué se ha planteado la Unión Europea ante esto? Pues se han planteado que para 2030 el 10% del consumo, de lo que consumimos en la Unión Europea, se extraiga dentro de nuestras fronteras. El 40% de lo que consumimos esté procesado en la Unión Europea. Esto quiere decir que, aunque los minerales vengan de otros países, sean aquí donde se refinen. Por ejemplo, se puede traer mineral de Chile, pero que sea aquí en Europa donde se produzca el cobre. Aumentar drásticamente el reciclado, ¿no? Que el 25% del consumo sea reciclado en la Unión Europea.
Y con estas tres medidas lo que se pretende es lograr una independencia en cuanto al abastecimiento. Es decir, que no que de ningún país dependamos de más del 65%. Bueno, y con esto ya cedo la palabra a Nicolás. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no voy a repetir todos los agradecimientos, pero gracias a todo el público. Nos encanta poder contar estas cosas que son las en que trabajamos. Muchas gracias sobre todo a la plataforma 13 de marzo por darnos esta oportunidad y a Genoveva por la introducción y por moderar este espacio. Bueno, entonces, pasamos a las perspectivas medioambientales, a las perspectivas sociales. Esto es algo que ya se está comentando, supongo que esto no es algo nuevo para nadie. En España se van a abrir minas, o al menos es lo que se pretende, ¿vale? No es algo que digamos nosotros, no estamos haciendo un juicio de valor. Por ejemplo, en Cáceres hay minas de litio. Estas minas de litio, ¿para qué? No sé si recordáis, ¿para qué se usa principalmente el litio? Baterías de, principalmente, coches eléctricos, ¿vale? Claro, pero si lo fijáis, un aerogenerador no lleva litio, por ejemplo, un panel solar no lleva litio. Distinto es, si queréis depender solo de fuentes de energía renovables, tenéis que ponerle una batería para almacenar esa energía y poder proveer de energía cuando no haya viento ni sol, pero en principio un aerogenerador, un panel solar no llevan litio, pero sí los vehículos eléctricos. ¿De las? No, eso es lo que te decía, que una placa solar conectada a la red eléctrica no usa litio, ¿vale? Distinto es si tú quieres, por ejemplo, claro, si tú quieres tener una batería en casa, claro, ahí definitivamente. Aunque en ese caso también es distinto, bueno, una pequeña divagación, porque puedes usar otras tecnologías, como sean, por ejemplo, de níquel hidruro metálico, que no necesitan litio, que tienen la desventaja de que son más pesadas, pero si no las vas a estar moviendo como en un coche eléctrico, te dan igual que sean más pesadas, claro. Bueno, después si no lo conversamos para que como tenemos tiempo limitado. Bueno, entonces, mirad, por ejemplo, quiero que miréis los números un poco. 5,5 millones de litros de diésel, solo para operar esta mina. Equivale a 10.000 coches al año. El 20% de todo el CO2 que se emite en Extremadura, solo para la extracción del litio de esta mina, ¿vale? ¿Qué queremos decir esto? No es que las energías renovables sean más contaminantes, por supuesto, que los combustibles fósiles, pero sí tienen un impacto, que no lo podemos obviar. Hoy en día, la extracción, hay procesos mineros que no se pueden todavía electrificar, ¿vale? Los camiones que entran en las minas, no sé si habéis visto alguna vez un camión minero, tienen unas ruedas que son más altas que yo. Y yo sé que no soy muy alto, pero aún así, para que veáis, son unas cosas enormes, ¿vale? Y esos procesos no se pueden electrificar. Esos camiones probablemente nunca van a ser eléctricos. Van a seguir dependiendo, aunque sea en ese proceso, en el camión va a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, ¿vale? La cantidad de energía renovable que van a necesitar 700 hectáreas de energía renovable solo para abastecer esta mina. En Ourense, por ejemplo, se paralizó una mina de la que se estaban sacando tántalo, ¿vale? El tántalo es importantísimo para la electrónica, porque se hacen unos condensadores muy pequeñitos que llevan los circuitos, y que el tántalo es el material óptimo, ¿vale? ¿Por qué se paralizó? Porque habían problemas que estaban contaminando fuentes de agua y estaban impactando sobre espacios naturales protegidos, ¿vale? ¿Se podría hacer la minería mejor? Sí, de todas formas se podría hacer mejor, pero sería más caro. ¿Estamos dispuestos a pagar más por los productos que consumimos? O en ese caso, o lo que es lo mismo, ¿estamos dispuestos a consumir menos de esos productos? En Ciudad Real, por ejemplo, tierras raras, ¿para qué se usan? Bueno, Jorge lo ha comentado ya bastante. Solo para tomar muestras para la prospección se han excavado 400 pozos, ¿vale? Y si nos alejamos de España, por ejemplo, esto en el desierto de Atacama, el 79% del litio que se consume en la Unión Europea proviene del desierto de Atacama en Chile. No sé si habéis dado cuenta por el acento, pero yo soy chileno. Y hay problemas importantísimos en Chile porque hay comunidades que han sido desplazadas, hay poblaciones de animales autóctonas como los flamencos que dependen de esta agua que está almacenada en los salares, que se han visto impactadas, y eso es algo que se debe tomar en cuenta. Más allá de solamente
el impacto de gases de efecto invernadero, que generalmente, como mostraba Jorge al principio, es lo que tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de medir. Nosotros podemos saber la temperatura global y la concentración de CO2 en la Tierra. Es muy fácil medir y es muy fácil darnos cuenta del problema en el que estamos metidos, pero con otros problemas como el de la pérdida de biodiversidad es mucho más complejo. Otros conflictos sociales, por ejemplo, este es bastante conocido, la República Democrática del Congo. Aquí se produce el cobalto y sobre todo el tántalo también, como mencionábamos. Me imagino que esto lo habéis escuchado, esto se ha mencionado mucho, mucho trabajo infantil, condiciones de insalubridad, muertes prematuras, esclavitud moderna, si no hay condiciones de seguridad. El otro caso, por ejemplo, vamos a pasar rapidito, es en China China produce más del 90% de todas las tierras raras del mundo. ¿A qué costo? Bueno, al costo de la gente que vive donde están esas tierras raras. Pero hay un problema, incluso aunque pudiésemos hacer la minería de una forma más responsable y que pudiésemos evitar estos conflictos sociales y medioambientales, las minas se agotan, ¿vale? Esto es algo que es así, no lo podemos evitar. Salvo algunos minerales que no se ha observado que descienda la concentración de las minas, como por ejemplo el aluminio, en la mayoría la ley de mineral, o sea que la cantidad que hay de mineral en cada tonelada de tierra ha disminuido drásticamente en los últimos años. ¿Por qué? Porque lógicamente uno tiende a explotar primero la mina que tiene más minerales, ¿no? Y luego va explotando las minas que son más caras de explotar, que son las que tienen menos concentración. Entonces, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, el mineral de cobre que se extraía tenía un 27% de cobre. O sea, yo sacaba una roca de una tonelada, de esa tonelada 250 kilos eran cobre. Hoy en día, de esa tonelada, 8,6 kilos son cobre. O sea, para que veáis, todo lo que necesitáis mover para sacar 1 kilo de cobre. Y el oro es aún peor. En el oro estamos hablando de 1 kilo por tonelada, más o menos. No, perdón, 1 gramo por tonelada, perdón, una parte por millón. ¿Vale? Estamos hablando de qué es lo que extrae. O sea, este anillo de oro, que pesa más o menos 7 gramos, para producir este anillo de oro, bueno, este fue reciclado con joyas de mi abuela, pero para producir este anillo de oro se extraerían hoy en día se extraerían 7 toneladas de tierra, se necesitarían remover, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Dicen, bueno, pero vamos descubriendo más minas, ¿no? Todos los días salen en las noticias. Se ha descubierto en el subsuelo del océano de Noruega, por ejemplo, una mina de fósforo de tierras raras. Pero si seguimos creciendo exponencialmente, como estamos creciendo hoy en día en el consumo de estas tierras, la situación no va a cambiar muy considerablemente. Vamos a llegar a un punto igualmente en el que vamos a llegar al punto en que se van a empezar a agotar los materiales. Por ejemplo, esto es para el caso del litio, ¿vale? Mirad, por ejemplo, desde la línea verde muestra cómo sería, cuándo se alcanzaría el pico del litio con las reservas que se suponían en el año 1990, creo, o en el 2000, ¿vale? Imaginad que la línea marrón si las reservas son 10 veces superiores, lo único que estamos haciendo es posponer el pico de producción de litio. Ojo, el pico de producción no es que se acabe, sino cuando se alcanza el pico de producción, el máximo de producción, lo estaríamos posponiendo 50 años. O sea, vamos a llegar igual. Cualquier modelo que plantee un crecimiento infinito dentro de un planeta finito va a encontrarse con este problema. Es un problema estructural, ¿vale? No es un problema solamente tecnológico. Eso es lo que queremos que quede claro en esta charla. Es lo que conversábamos antes, ¿no? Cada vez que nosotros extraemos primero, obviamente, las minas donde el material está más concentrado, y no ocurre solo con las minas, ocurre con todos los recursos. Luego, para extraer la misma cantidad de mineral, tienes que gastar más energía. El material está menos concentrado, está más profundo, está en aleaciones o en compuestos químicos que necesitan más energía para ser purificados. Y esto se ve en estas curvas, por ejemplo, estos son datos reales. Son datos reales que para el caso del cobre y del oro que mencionábamos antes, y llevándolo al indicador que es más fácil ver, o sea, que mencionamos recién, a los gases de efecto invernadero,
más energía para refinar minerales requiere más CO2. Son datos reales, por ejemplo. La línea azul es cuánto se ha incrementado desde el año 2002, cada año, la producción de cobre en Chile. Y la línea roja es cuánto se ha incrementado cada año con respecto al año anterior el consumo energético para producir esa cantidad de cobre. Mirad, por ejemplo, cada año aumenta la producción de cobre en Chile entre un 10 y un 20% como mucho, pero la cantidad de energía necesaria para extraer ese cobre aumenta casi más de un 90% cada año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo mismo, el mineral está más profundo, está menos concentrado, está como sulfuro de cobre, que la roca es mucho más dura que el óxido de cobre, que es lo que se extraía a principios de los 2000. Y lo que mencionábamos, la energía para la minería principalmente proviene de combustibles fósiles. En el corto plazo es muy difícil que cambie. Hay procesos que sí se están electrificando, proviene la energía de energías renovables, como la electrólisis para la purificación, pero lo que os mencionaba, esos camiones enormes cuyas ruedas miden 2 metros de alto no van a funcionar en el corto plazo ni en el mediano plazo con baterías. Además, una mayor cantidad de material que tengo que remover para conseguir la misma cantidad de mineral requiere que tengo que tener minas cada vez más grandes y cada vez más desechos. ¿Qué hace esto? Que aumenta la probabilidad de tener desastres naturales asociados a estas minas y el impacto o lo fuertes que son esos desastres naturales si es que ocurren. Este es una mina de oro más grande del mundo que está en la provincia de Papúa, en Indonesia. Mirad, por ejemplo, el cráter tiene 1,6 kilómetros de diámetro, son más de 15 campos de fútbol, para que os hagáis una idea de diámetro del cráter. Produce solamente 80 toneladas de oro al año y hubo un derrame de los relaves, ¿cierto? Del mineral que no es oro, que se extrae de la mina, cayó al río y este violeta oscuro son todos contaminantes, ¿vale? Contaminantes. Todo esto es que el río está contaminado, no hay pesca ya, era un río que era rico en recursos pesqueros, del que vivía mucha gente, ya no existe por esto, porque el agua es tóxica. También otro caso en Brasil. Brasil es uno de los principales proveedores de hierro del mundo. Ya han tenido 2 represas importantes en los últimos años, que se han roto, represas también de relaves, una con 19 fallecidos, otra con 270. Y mirad, por ejemplo, estas son imágenes satelitales. Todo esto que se ve así marrón es es mineral de hierro y desechos de mineral de hierro que están contaminando el río, sobre todo con el mercurio y el hierro, que tienen estos colores bien rojos intensos. Bueno, entonces, ¿qué solución se propone? Economía circular, ¿no? ¿A qué deberíamos transitar? Economía circular. ¿Es realmente una solución? ¿La estamos aplicando? Vamos a hablar aquí del caso de electrónica, porque lo hemos estudiado bastante en nuestro grupo de investigación. Los residuos electrónicos crecen de forma exponencial, ¿cierto? Cada vez tenemos más aparatos, por ejemplo, tenemos este reloj, el teléfono móvil, el ordenador. Ahora hay centros de datos que te pueden hacer una imagen de un unicornio jugando baloncesto con el estilo de estudio Ghibli, por ejemplo. Pero claro, todo eso requiere energía, minerales y otros recursos como agua de refrigeración. Se están recogiendo hoy en día, estas son las tasas de recogida global de los residuos de los eléctricos y electrónicos. Y mirad, aquí estamos en un menos de un 20% global de recogida. La mayoría de estos, ¿dónde van a parar? A vertederos en los países donde no tienen regulación. Y en los países donde tienen regulación, ¿qué hacen? Se exportan como equipos de segunda mano. Que todo el que los exporta sabe que no es un equipo de segunda mano, sabe que es un ordenador que ya no funciona, donde termina en un vertedero ilegal. Este es el caso del más grande que se conoce, que es en Ghana. Mirad, recibiendo 200.000 toneladas de residuos electrónicos al año, con toda la contaminación que eso conlleva: plomo, mercurio, cadmio, azufre. Hay imágenes, no sé, hay documentales que podéis ver que muestra, por ejemplo, cómo eran el antes y el después, el típico, ¿no? Ríos enteros, ecosistemas que se han perdido.
bueno, ¿qué se propone con la economía circular? La economía circular es, lo que queremos es tratar de convertir los residuos en recursos. Esto, por un lado, reduce, ¿cierto?, el impacto de estos residuos, porque es un residuo que no estamos tirando o que estamos tirando una menor cantidad al medio ambiente, y que, por otro lado, estamos extrayendo menos del recurso original, ¿no? Hay límites, esto no puede ser, la economía circular es una utopía, ¿vale? A lo más que podemos plantear es lo que se llama, y que han planteado algunos autores, como economía espiral. ¿Por qué? Porque nunca puedo recuperar todo lo del residuo, ¿vale? Existe, quizás lo habéis escuchado hablar, lo que se llama la segunda ley de la termodinámica. Ningún proceso tiene una eficiencia de un 100%, ¿vale? Si yo quiero recuperar los minerales que hay en este teléfono móvil, nunca voy a poder recuperarlos todos con un 100% de pureza, porque para ello necesitaría energía infinita. Y no tenemos energía infinita. Entonces, estos son, por ejemplo, esto es una de las cosas que hemos estado trabajando, son los porcentajes de metales que se recupera al fin de su ciclo de vida. Hay algunos para los que esto está muy bien establecido. Por ejemplo, el aluminio y el hierro. ¿Por qué? Porque se usan en piezas grandes, que son muy fáciles de separar, y es rentable recuperarlo porque trabajas por volumen, ¿no? Por ejemplo, la directiva de la Unión Europea dice que el 95% de los coches hoy en día, el 95% de un coche tiene que ser reciclado. No que venga más a ser reciclado, sino que yo tiro un coche al desguace, el 95% de ese coche hay que reciclarlo. Pero ese 95% se mide en masa. La gran parte de la masa de ese coche, que es acero y aluminio, principalmente. Hay muchos metales más escasos, sobre todo en los coches más nuevos, como mostraba Jorge, que tenemos, bueno, muchísimo cobre, hay oro, platino, un montón de cosas que no se están recuperando hoy en día. Estamos trabajando en eso. ¿Se puede recuperar los metales de las mezclas? Sí, nunca en un 100%, como hemos dicho, pero sí se puede llegar hasta porcentaje alto. Para ello, ¿qué se necesita? Se necesita, por un lado, recogerlo primero que todo. ¿Cuántos de nosotros tenemos teléfonos móviles, y yo me declaro culpable aquí que tengo uno, en casa antiguos que no hemos llevado a un punto de reciclaje, por ejemplo? Ahí hay 10 miligramos de cobre, que puede no sonar mucho, pero si juntamos todos los millones de teléfonos que hay en cajones en España, tenemos una cantidad considerable de cobre, perdón, me estaba pensando en oro. Hay una cantidad considerable de oro que se puede recuperar. Y lo segundo es mejorar el diseño. ¿Para qué? Para que sea más fácil separar las piezas, separar los metales, y sea la recuperación más efectiva. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa de automóviles, que no puedo mencionar para no dejarlos mal parados, una compañía importante de aquí de España, y ellos montan un coche, montan cada 5 minutos en su planta un coche, saben perfectamente cómo montarlo, pero nosotros ahora les decimos, vamos, desarmadlo. No tienen ni idea cómo se hace. ¿Por qué? Porque las cosas no están diseñadas hoy en día para ser recuperadas, están diseñadas para ser tiradas. Entonces, lo que os comentaba, ¿cierto? Esto es a nivel mundial. En España está un poco mejor, entre un 30 y un 40%. A nivel mundial está alrededor de un 17%. Pero claro, el reciclaje es una parte. ¿Hay soluciones aún mejores? Claro que hay. ¿Recordáis las R's que nos mencionan en el colegio a todo el mundo, no? 3 R's. ¿Recordáis? ¿Alguien que se anime? Reducir, reciclar, reutilizar. Ahora son como 10 R, algo así. Rediseñar, repensar, reparar, refaccionar, no me acuerdo. Pero hay estrategias aún mejores. Reciclar siempre tiene que ser... Es importante el reciclaje, por favor. Esto es como las energías renovables. No estamos en contra de las energías renovables, ¿eh? No estamos en contra del reciclaje. Pero tenemos que tener en cuenta que el reciclaje siempre tiene que ser la última opción. Por ejemplo, aquí están los ejemplos. Podemos remanufacturar. Hoy en día, por ejemplo, hay páginas web donde puedes comprar iPhones que tienen 3 años o otros teléfonos o de la marca que sean y refaccionados y que funcionan bien y por un precio más económico además. Puedes reusar y puedes alargar la vida útil. De hecho, de eso se trata, por ejemplo, un estudio que mencionó Jorge, que a larga esencia trabajamos aquí con la Fundación Amigos de la Tierra, donde vimos los beneficios medioambientales de alargar la vida útil solo de teléfonos móviles y portátiles. ¿Qué pasaba? Mirad, por ejemplo, estas son las emisiones de gases de efecto invernadero
Hoy en día, los móviles, según distintas encuestas, en promedio duran para cada persona 3,5 años un móvil. ¿Qué pasa si lo alargamos la vida útil solo un año, a 4 años y medio, a 5, a 6, a 7? Podemos reducir más de 2 millones de toneladas de CO2 solamente alargando la vida útil de los móviles en un año. Esto equivale más o menos al CO2 emitido por 11.000 coches en un año, ¿vale? O sea que no es la panacea. Bueno, estamos hablando solo de teléfonos móviles, pero es una cantidad considerable, con una medida tan simple como aguantar un año más antes de cambiar mi teléfono móvil. Y lo mismo para el caso de los portátiles. ¿Qué pasa si combinamos las medidas? ¿Qué pasa si logramos, por ejemplo, alargar la vida útil y además aumentamos las tasas de reciclaje cerca de un 100%? Podemos, por ejemplo, los impactos de la cantidad de roca removida, lo que mencionábamos antes, que es tan importante para los impactos ambientales de los desastres naturales, por ejemplo, la podríamos reducir en un 90%. ¿Vale? Hay otros ejemplos que ya se están aplicando. Por ejemplo, en Japón dijeron, ¿qué pasa si aplicamos todo esto que está hoy en día en boca de todos, que es la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si la aplicamos, en vez de para hacer imágenes bonitas de unicornios, la aplicamos con fines que sean realmente beneficiosos? Y empezaron a tratar de optimizar como los paneles solares más viejos, que ya tienen, obviamente con el tiempo su eficiencia va decayendo, cómo pueden optimizar las conexiones entre los paneles para que sigan funcionando. Y han logrado que estos paneles, que fueron instalados en los años 90, que ya tienen más de 20 años de vida, sigan operando y se espera que operen hasta por 50 años. O sea, operen unos 30 años más. Bueno, Jorge. Ya acabamos, ¿eh? Bueno, eso, por lo último, las conclusiones un poco de las partes que hemos comentado. Bueno, la transición energética y digital, sobre todo la transición energética, ¿podría llegar a disminuir las emisiones de CO2? Sí, pero a contra de aumentar la extracción minera y los residuos sólidos, ¿no? Pues con todas esas consecuencias negativas que tienen. Entonces, lo deseable sería ir a un modelo de economía circular combinando las dos cosas, ¿no? La economía circular podría ayudar a disminuir la extracción minera, pero necesita una planificación adecuada, que es lo que no se está haciendo actualmente. Y también es imposible, aun juntando estas dos cosas, bajo una lógica de crecimiento infinito. Esto es lo que comentaba antes de Nicolás de las reservas, ¿no? Si estamos creciendo exponencialmente, aunque dupliquemos o tripliquemos las reservas, estamos retrasando el pico escasos 10 años, ¿no? Y sobre todo poner acento en la movilidad eléctrica, ¿no? Que son los metales en los que más presión va a haber. En concreto, el litio, cobalto, níquel y el cobre, que es un metal genérico que se utiliza en absolutamente cualquier producto electrónico. Y la medida más importante, ¿no? Alargar la vida útil de los productos. Y también volviendo un poco al tema de los límites planetarios, ¿no? Que es imprescindible tener una visión global. No solo hay que paliar el cambio climático, también hay que estar muy atento al resto de los límites planetarios. Y esto, las energías renovables son un buen ejemplo, ¿no? Porque hemos dicho que uno de los peores límites era la pérdida de biodiversidad. Entonces, si ponemos muchos molinos, al final eso también repercute en ese límite, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos problemas para buscar una solución conjunta y que, por supuesto, bajo la lógica del crecimiento no tiene mucho sentido. Falta un par de reflexiones. Ya acabamos. Bueno, se escucha, ¿no? Sí. Lo que conversábamos, ¿no? Repensar las necesidades humanas. Podemos reducir el consumo, necesitamos cambiar el teléfono móvil todos los años, necesitamos 2 automóviles por casa, por ejemplo, podemos tener más otros modelos de tener cosas en conjunto, por ejemplo. Necesitamos medidas de suficiencia y justicia social, ¿vale? Que vayan en función no solo de atacar los problemas medioambientales, sino también de que los impactos medioambientales sean recibidos de forma justa por la población, porque todos sabemos que a quien más afectan cada vez que hay un problema ambiental es justamente a la gente más vulnerable. Tenemos que hacer una planificación de la transición. Esto no puede ser dejado al libre mercado, ¿vale?
Y tenemos que tener, sobre todo, responsabilidad con las futuras generaciones. Tenemos que hacer una transición energética hacia las energías renovables que nos permita reducir nuestra huella de carbono, nuestras emisiones de CO2. Tenemos que llegar a ojalá, emisiones netas cero, pero no de la forma que se está planteando ahora, que es desvestir un santo para vestir a otro, ¿no? O sea, nos estamos cargando el ecosistema, nos estamos cargando los recursos minerales y biológicos para tratar de llegar al plató o al cero de emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, os quería dejar con una reflexión de Jorge Álvarez, que es un indígena coyo. Los coyos son una comunidad indígena de Atacama, en Chile, que es justamente donde se extrae este litio, y que dice así: nos vinieron a decir que la solución eran estos autos eléctricos. Auto en Chile es un coche. La salvación del mundo y todo, pero en realidad no es la salvación. La salvación es la conciencia de cada ser humano que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros. Si todos tomáramos conciencia del respeto hacia la tierra, no tendríamos que decir que los autos eléctricos van a salvar el planeta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Jorge y a Nicolás, porque realmente han hecho una presentación, diría que brillante, y nos habéis abierto los ojos a más realidades más allá de lo que vemos por la dimensión, sobre todo en Aragón, de cómo nos hemos convertido en uno de los espacios de España y casi diría de Europa donde más implantación de energías renovables hay, y con la duda de a favor de quién, porque desde luego en nuestro territorio lo que está ocurriendo, sin estar en contra de ellas, es que efectivamente están sacando fuera de nuestro entorno hectáreas de agricultura, perjuicios para nuestra fauna y nuestra flora, y desde luego cambio de algo que pertenece a nuestro ser, como es el paisaje, ¿no? Yo creo que es el momento de las preguntas. Si alguno de los asistentes quiere preguntar algo, ya habéis visto que tanto Nicolás como Jorge saben mucho, o sea que seguro que nos dan respuestas con las que seguimos aprendiendo. Mariano. Para que te escuchen la pregunta en el... Sí. Bueno, primeramente señalar que es una charla donde veo mucho más gente joven que gente que ya rondamos una edad grande, lo cual es una bocanada de aire fresco. Yo quisiera preguntaros, que vivís en el mundo universitario, si estos pensamientos, estas reflexiones y estas investigaciones de alguna manera están muy extendidas en vuestro sector. Esto sería una pregunta. Y segundo, habéis aceptado que de alguna manera el reciclaje, la recuperación, es en un mundo de productos fundamentalmente electrónicos, donde los metales, minerales, las tierras raras juegan un papel grande, pero si fuéramos al campo de los plásticos, de la ropa que utilizamos, de los alimentos que desechamos, esto es incomparablemente mucho más reducido los residuos que... Entonces, en este marco, ¿vosotros creéis que hablar de economía circular, teniendo en cuenta todo esto, tiene un sentido o está utilizado por las grandes industrias de producción y consumo? Gracias. Bueno, lo primero, a ver, claro, nuestro círculo también, con el que nos movemos, pues evidentemente cuando trabajas con esto todos los días creas conciencia, ¿no? Simplemente. Yo creo que en general en el mundo académico de nuestro sector estamos bastante concienciados con la problemática que hay. Por eso también venir aquí a compartirlo es bastante bueno para nosotros. Eso, bueno, en cuanto a conocimiento y demás, pues eso, poco a poco intentamos mover más cosas, ¿no? Pues, venir a estas charlas es una de ellas, pero también está entre nuestras inquietudes, ¿no? Pues intentar llegar a más gente. No solo en nuestro grupo, ¿no? Sino otros grupos de investigación que hay en España, y hay ciertas iniciativas que, bueno, a ver si fructiferan. En cuanto a la segunda,
A ver, la economía circular es un eslogan, ¿no? Pero realmente el verdadero problema de economía circular ahora mismo es la recogida. Es decir, las industrias más o menos cuando los materiales llegan a ellas se recupera bien el material. Pero el problema es que no terminan de llegar casi nunca. Porque también los sistemas de recogida son... O sea, no hay ningún interés por reciclar, por separar, mejor dicho, ¿no? Si no te pagan para ello, ¿para qué vas a hacerlo, no? O sea, hay mucha falta de incentivación para hacer crecer eso. Yo creo que simplemente es porque a las industrias extractivistas les es mucho más rentable extraer que reciclar, principalmente porque ellos pueden controlar el flujo. Quiero decir, si compran una mina, esa mina es suya y saben lo que la pueden explotar durante el tiempo que quieran. Pero si ponen una pantalla de reciclaje, ¿quién les dice que les va a llegar el flujo cuando ellos necesitan? Entonces creo que ese es uno de los principales problemas. Para que se hiciera bien debería planificarse desde el principio, que es un poco lo que hemos comentado. Es que ya nada está pensado para ser reciclado ni desmontado. En el tema de los coches hemos trabajado bastante. Sería muy fácil hacer un coche más desmontable. Bueno, muy fácil, al menos de las partes principales, ¿no? Pero no hay ningún interés por hacerlo. O sin ir más lejos, el teléfono móvil hace unos años se podía quitar la batería, que es lo primero que llega al final de vida útil. Ahora ya ni siquiera se puede quitar la batería. ¿Por qué? Pues para que te compres otro teléfono, porque si no cambiarías la batería si es tan fácil como quitarla. O sea, es que no se quiere hacer, sino que se ponen trabas para el propio reciclaje. Vamos, al menos es un poco la idea que tenemos. Sí, y bueno, como en todo hay un poco de todo, ¿no? Siempre hay greenwashing, hay esto de marketing, como se le dice, pero también hay oportunidades. O sea, por ejemplo, que tú hablas del campo, en el campo se hacen mucha economía circular, o sea, los residuos de los desechos de los animales se usan como fertilizantes, y eso desde, bueno, depende qué tipo de granja, claro. Si hablamos de una granja intensiva de cerdos, no, claramente. Pero si vamos, por ejemplo, hay ganaderías en que sí, ¿no? Entonces, hay oportunidades, hay cosas que se pueden hacer. También depende mucho del caso a caso, porque, por ejemplo, hay plásticos, mencionaba los plásticos, hay plásticos que el reciclaje no es viable, al menos a día de hoy. Por ejemplo, el PVC es complicadísimo de reciclar. Pero, por ejemplo, el PET, el polietileno tereftalato o el polipropileno se pueden reciclar casi en un 100%, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí de ser claro, y hay que estar, sobre todo nosotros, como consumidores y como ciudadanos, tenemos que estar muy atentos a cuando algo es real, cuando nos hablan de economía circular, que ya sabemos, imagino todos a esta altura de la charla, que no puede ser circular, sino como mucha espiral. Pero cuando nos quieren hablar de economía circular, ¿cuándo puede ser real y cuándo es simplemente un eslogan? Este contexto de crisis en el que estamos mundial puede acelerar a favor de esa espiral de reciclaje. ¿Crees que la preocupación va a llegar no solo para el rearme, sino para que se tomen medidas y lo del reciclaje sea más obligatorio y menos recomendable y menos una cuestión de RSC? ¿Veis que puede desatar esa sensibilidad? A ver, la idea de la Unión Europea, como hemos dicho, era aumentar para 2030, al menos de los metales, el 25%. O sea, que el 25% de que se consuma se recicle. Es un objetivo político que hay. Ahora bien, yo no creo que lo consigan, sino hay empresas públicas que lo hagan. Como he dicho antes, es que ese es el problema. Realmente una industria que se dedica al reciclado necesita tener certeza de que va a tener un flujo de reciclado en algún momento. Y eso es algo que escapa a su control. Y eso les preocupa, meter dinero en algo que no saben si van a poder sacar beneficio. Por tanto, creo que si no se hace una empresa pública de esto, no creo que funcione. Vamos, al menos es lo que ve mi idea. Sí, en línea con lo que dice Jorge, esto tiene que ser una política de Estado. Y la Unión Europea, creemos, al menos aparenta que se está dando cuenta de que hay materias primas que la Unión Europea no tiene, y que una de las formas de dejar de depender, al menos un poco, de potencias que parecían ser amigos de Europa, pero ya parece que no son tan amigos, es justamente el reciclado y la economía circular, ¿vale? Entonces yo creo que esto al final va por su propio peso, va a terminar cayendo. El tema es
si va a ocurrir tan rápido como es necesario o no. Y eso va a depender de los gobernantes y en última instancia de los ciudadanos. Yo, bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones en primer lugar, y pongo bastante en cuestión todo el tema de la economía circular y como lo del reciclaje. O sea, son todo como, bueno, como de la misma manera que habéis dicho, las energías renovables se plantean como una transición energética con la que resolver el problema del calentamiento global, pero que vemos que a medida que hay más energía renovable instalada, hay más emisiones de CO2. Con lo cual no estamos resolviendo el problema, porque no estamos afrontando realmente de lo que tenemos que consumir menos. Que la salida es que hay que plantearse que hay que consumir menos. No solamente, y todo lo que nos venden, lo que habéis dicho el greenwashing, Zaragoza se plantea como las 7 ciudades de España que van a ser ejemplo para Europa en su modelo de disminución de emisiones. ¿Y qué nos venden? Pues los autobuses eléctricos, bueno, los ejemplos de lo que está haciendo la ciudad no van nada encaminada para eso. Y entonces, por otro lado, todas las cosas que se construyen cada vez se te estropean antes. Decíais, es que hay que reciclar, hay que reutilizar, pero hay que alargar la vida. ¿Cómo se llama eso? Claro, te quiero decir, o sea, las cosas no solamente es que nos concienciemos en reciclar en no sé qué. Lo que tenemos que conseguir es presionar para que las cosas duren más tiempo. Y pasa lo mismo con los plásticos. Es que puedes estar concienciada de echar el plástico, pero ¿cuándo va a haber en las tiendas fuera envases de un solo uso? Y bueno, y así con todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que habéis dicho vosotros, la segunda ley de la termodinámica pues te marca un límite de lo que es el reciclaje continuo, y luego pues que el tema es que toda la sociedad, toda la publicidad, todo lleva a consumir más y a consumir más y más, ¿eh? Entonces, si no nos planteamos de qué manera podemos avanzar en una disminución de consumo, o sea, es que para mí simplemente el Ayuntamiento de Zaragoza también habla de economía circular, y muchas veces planteamos el esfuerzo que hacemos nosotros para reciclar las cosas en los diferentes contenedores. ¿Dónde va? Tenemos estudios hechos, ¿no?, que han sacado por ahí de dónde va. Eso también te genera cierta incertidumbre entre la población. No sé, que a mí me parece muy bien todo lo que planteáis, pero que de más a fondo cómo hacer para que realmente pues consumamos menos recursos a todos los niveles, ¿no? No solo que lo reciclemos. No sé qué opinas. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo traía una pregunta. Bueno, la hago yo primero. ¿Sí? Mientras tanto, te la hago yo. En este horizonte que habéis planteado y con toda la actualidad en cuestiones de situación bélica, de aranceles y bélica de muertos, ¿cómo se encaja toda esta situación? Porque se ha planteado unas ideas de Europa en cuanto a posibilidades de futuro, ideas de reciclaje y tal, pero ahora tenemos una situación especialmente adusta, ¿no?, especialmente dura. ¿Cómo se estropean los porcentajes? Si es que se estropean, claro, yo creo que sí. Hola, buenas, gracias. Por dos preguntas así telegráficas. Una, la superación del límite del flujo de nitrógeno y fósforo, que es un límite planetario, pero no se habla tanto de los efectos que puede tener eso. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene aumentar el flujo de nitrógeno y fósforo? Y luego del tema de la reducción de minerales críticos en, por ejemplo, los paneles solares, que si vuestro centro o si conocéis investigaciones de reducir el uso de otros metales en los paneles fotovoltaicos, como, no sé, utilizar aluminio en vez de plata, cosas así. Gracias. Bueno, empezamos por el final. La última pregunta de los paneles solares. Sí, hay estudios y la tecnología se plantea que va a mejorar bastante, en cuanto a que hay una reducción muy importante del silicio y de la plata que requieren.
No obstante, en nuestro estudio tuvimos esa reducción, esa previsible reducción en cuenta y aún así estamos hablando de que la demanda va a ser importante. No tan importante, recalcamos, como el tema del vehículo eléctrico, ¿no? Pero vamos, sí, tenemos en cuenta en nuestros estudios que la tecnología va mejorando poco a poco y en algunos casos, como de las baterías, de hecho, bueno, Nicolás hizo la tesis doctoral sobre eso, hay ciertas esperanzas, ¿no? De nuevos materiales, etcétera. Pero bueno, un poco yendo al lío del tema del crecimiento, ¿no? Pues que, como dices, si crecemos, tenemos que crecer continuamente porque el sistema económico funciona así, si no, se derrumba todo, efectivamente, ¿no? Ese es el problema fundamental, ¿no? Cómo no crecer y que todo el mundo tenga acceso a los recursos sin desigualdad. Ahí está la clave. Mientras no se consiga, pues bueno, el reciclaje, la economía circular, energías renovables pueden ayudar, pero son simplemente tecnologías que conocemos, que hemos mejorado con el paso del tiempo y que nos permiten aprovechar mejor los recursos naturales que tenemos. Es decir, podríamos prescindir mucho más del petróleo, etcétera, si planificáramos bien la economía y utilizáramos más energías renovables. Eso, la tecnología existe, igual que existe la tecnología para reciclar un móvil, que es lo que estudiamos nosotros. Pero si eso no si sigues demandando más, te da igual tener la tecnología para hacerlo. Siempre vas a necesitar materias primas. A ver, un debate interesante sería, claro, al final la minería siempre va a ser necesaria si quieres tener electricidad. Eso es así. ¿Qué zonas deberías destruir antes? Eso es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? ¿Quién debería cargar con esto? ¿Países de Chile, África o aquí en España? O Extremadura, ¿no? Que teníamos el ejemplo del litio de Cáceres, que la mina va a estar a 1 kilómetro de la ciudad nada más, muy cerquita. Sí, exacto, ¿no? Pues que el debate es interesante, ¿no? O sea, difícil, mejor dicho. La cuestión es esa. Al final necesitamos reducir sí o sí, pero aún así siempre hace falta algo. ¿Y quién va a ser la zona de sacrificio, ¿no? De toda esta transición? Bueno, también, empezando por el final, los flujos biogeoquímicos que se llaman, que son los de... Bueno, son varios, son muchos. ¿Ah? Así como existe el ciclo del carbono y el ciclo del agua que nos enseñan en la secundaria, existe también, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, también el ciclo del fósforo, ¿vale? Son fundamentales para los suelos principalmente. Hoy en día, el tema de la erosión de los suelos es un tema que no se habla mucho, pero la capacidad que han perdido los suelos para retener materia orgánica, para ser un soporte de vida para materia orgánica, para retener agua también, y los suelos son un ecosistema, o sea, la capacidad que han perdido los suelos es brutal, ¿vale? Se habla mucho menos de eso que del agotamiento, por ejemplo, de otras materias primas, pero el tema de los suelos es brutal. Y eso es lo que, al final, lo que impacta es que si estos flujos te sobrepasan el límite de los flujos geológicos de nitrógeno y fósforo, es que cada vez tienes que estar metiéndole más y más al suelo, metiéndole fertilizantes hasta que llega un punto en el que, por mucho fertilizante que le metas, el suelo está muerto. Está biológicamente, ecológicamente muerto, ¿vale? Bueno, nada más que agregar que lo que dijo Jorge, o sea, comparto plenamente tu reflexión y lo hemos dicho, no se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Cualquier idea que vaya bajo una economía capitalista, bajo una economía central planificada, pero cuyo objetivo se plantee el crecimiento, está condenada al fracaso en el largo plazo porque no puede crecer infinitamente. O sea, hoy hay una relación muy directa entre PIB, Producto Interno Bruto mundial, y energía consumida en el mundo, ¿vale? Eso está documentadísimo. Hay gente, por ejemplo, de la Universidad de Lisboa que conocemos que trabaja en eso, que han hecho un trabajo monumentales, maravillosos describiéndolo. Entonces, si queremos crecer económicamente, sí o sí vamos a tener que consumir más energía. Si quisiéramos crecer infinitamente, hasta por 250 años más, imagínate, solo con energía solar,
en 250 años más, al ritmo que estamos creciendo ahora, tendríamos que tener toda la tierra firme, ¿cómo? Sí, cubierta de placas solares con un 100% de eficiencia de esas placas solares, que es imposible, o sea, es termodinámicamente imposible. O sea, que, bueno, lo mismo, es un modelo que a largo plazo sí o sí está condenado al fracaso. Y lo que tú decías, bueno, o sea, las guerras por recursos y problemas de recursos por guerra es algo que está retroalimentado. Nosotros no somos expertos en geopolítica, hay gente que estará mucho más capacitada que nosotros para responder eso, pero bueno, vimos lo que pasó con la inflación, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania. No es ningún... Y hay países que, dentro de todo, España ha sido golpeado, pero hay países como Alemania, donde el impacto ha sido brutal. Y eso depende de lo mismo. O sea, seguimos dependiendo de recursos, que sobre todo en el caso de Europa, la mayoría de esos recursos Europa no los tiene, hay algunos que sí tiene, pero en un escenario de belicosidad y de fin de libre comercio mundial y de guerra, no solo guerra física, digamos, sino que guerra comercial, como se está planteando ahora, por una persona de piel naranja que está al otro lado del Atlántico, eso simplemente va a hacer que la situación sea, los golpes sean más duros y más rápidos. Estabas hablando de que haría falta ocupar el planeta entero de placas fotovoltaicas. De momento lo estamos viendo en Aragón en directo. O sea, no necesitamos ese futuro, sino que es el hoy. Precisamente Turiel, una de las cosas que dice es que el hidrógeno verde no tiene futuro como combustible porque no funciona como se esperaba. En Aragón se están destinando cientos de millones precisamente a una transición ecológica energética que se basa en el hidrógeno verde. El famoso proyecto Catalina, incluso hay proyectos de distintas compañías sobre las mismas superficies. ¿Cómo se entiende esto si los expertos estáis diciendo o pensando que esto no va a ser la solución? ¿Cómo estamos embarcados en esta inversión económicamente impresionante, pero también socialmente, pues en fin, tremenda porque ocupa muchísimo territorio? A ver, por puntualizar un poco el tema del hidrógeno, como ha dicho, el hidrógeno no tiene sentido como combustible. El hidrógeno se utiliza muchas más cosas que como combustible. Como combustible compartimos la idea de Turiel, no tiene ningún sentido porque las pérdidas son enormes. Ahora bien, si ese hidrógeno se emplea sobre todo para hacer amoníaco y el amoníaco para hacer fertilizantes. Tenemos algún proyecto de hidrógeno verde que el objetivo es hacer fertilizantes al final, ¿no? Si el hidrógeno se emplea para eso, tiene cierto sentido. Ahora bien, que explote en Aragón en concreto para hacer eso, pues eso es otro tema, ¿no? Pero lo que quiero decir con el tema del hidrógeno es que puede ser un vector importante para ciertas cosas. Por ejemplo, para hacer acero, ahora mismo se utiliza carbón. Con electricidad es casi imposible de electrificar, pero con hidrógeno se podría hacer. Es decir, para la industria pesada, para el tema de los fertilizantes o la industria química, que también necesita mucho hidrógeno, pero claro, se utiliza como químico, no como combustible. O sea, utilizarlo energéticamente sí que es una tontería. Para eso intentas electrificar primero. Pero todo aquello que no se puede electrificar, si quieres hacerlo de una forma renovable, tienes que ir al hidrógeno. Y ahí sí que tiene sentido como vector energético. Como materia prima, exacto. Como componente, ¿no? Ahora bien, lo de los proyectos de Aragón, etcétera, pues está claro que... Sí, no, exactamente, ¿no? Se vende pues el coche de hidrógeno, no sé qué, porque ahí van a pegar el pelotazo, como hay dinero público de proyectos y tal, pues a quedarse con el dinero de eso. Sin pensar luego en qué se va a utilizar, que sería, vale, si lo vas a utilizar para hacer fertilizantes, si lo vas a utilizar para, pues eso, para las siderúrgicas, ¿no? O para reciclado, por ejemplo, el reciclado de móviles, una alternativa a lo que se utiliza ahora, que es el carbón, se puede utilizar hidrógeno y es más limpio. Pues también tiene sentido, ¿no? Pero claro, precisamente como esto no está planificado, se empieza por atrás, ¿no? Primero lanzan el dinero y quien lo coge se lo queda y luego pues igual ni siquiera se utiliza. Porque luego no está pensado para ser utilizado en una industria. ¿Alguna pregunta más o concluimos ya la sesión? Yo creo que ha estado muy bien, que les podemos dar las gracias a estos dos